Muy buenas tardes. En primer término, mi saludo al señor Presidente de la República, al doctor Luis Lacalle Pou. Por supuesto, saludar al Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, el contador Juan Martínez, y a todos los que hoy nos acompañan en este día. En este día en el cual nos hemos dado cita para conversar sobre la mirada del futuro en materia de trabajo, competitividad e inserción internacional. Creo que en algún momento figuraba en el título también la palabra el día después, y creo que puede ser un muy buen comienzo, y a propósito de lo cual, para hablar el día después, tenemos que hablar del contexto en que nos hemos movido, el proceso que hemos discurrido desde que esta coalición de gobierno asume los destinos del país. En ese sentido, lo primero que tenemos que advertir es que nos hemos dado una nueva inserción internacional, como bien ha apuntado el señor Presidente en alguna ocasión, citando a Lord Palmerston. Uruguay no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Y a partir de esa premisa, y a partir de la premisa también de que el único obstáculo que tenemos es las distancias, que intentamos acortarlas, pero estamos decididos a avanzar en el mundo, hemos empezado a crear esta nueva inserción internacional que en definitiva, como bien apuntó Juan hace unos instantes, termina hoy con un hito importante, como es el anuncio que hizo el señor Presidente el otro día en cuanto a las posibilidades ciertas de un acuerdo con China. Pero antes de llegar a eso, permítanme contextualizar en los pasos que nos hemos venido dando desde que comenzó, insisto, el gobierno, esta nueva coalición que nos hemos dado en el Uruguay. En esa medida, en materia de inserción internacional, nosotros nos hemos movido en simultáneo y en paralelo, y remarco la palabra en simultáneo y paralelo, porque no es que predomine un nivel frente a otro, pero nos hemos dado tres niveles de actuación. Uno es el multilateral, otro es el regional y el tercero es el bilateral. En lo multilateral, lo primero que observamos en la Organización Mundial de Comercio, que lamentablemente padecemos una paralización. Y vaya que ustedes lo conocen estando precisamente acá en la Expo Prado, porque si hay un tema, un área que definitivamente está vedada en los últimos tiempos en materia de negociación en la Organización Mundial de Comercio, es el área agrícola, vaya área trascendente para el Uruguay. Así que esa es la constatación que observamos a poco que asumimos la conducción de la política exterior, y además en algo que también es conocido por todos, que lamentablemente la última gran ronda de negociaciones que se dio en la Organización Mundial de Comercio precisamente se llamó la Ronda Uruguay. Y definitivamente ya llevamos muchos años anhelando y esperando una nueva ronda, y lejos estamos de imaginar que se pueda dar ocasión en la que podríamos negociar lo que tanto nos preocupa y nos interesa a todos, que es los aranceles. Así que en esa medida pasamos al segundo nivel, el nivel regional, y en el nivel regional definitivamente tenemos que hablar de ALADI y del Mercosur. Antes de seguir adelante, quiero advertir que nosotros nos reivindicamos miembros del Mercosur, reivindicamos nuestra membresía y nos sentimos en nuestra propia casa, en nuestra región. Sin perjuicio de lo cual, y hablando de ALADI, también encontramos las dificultades que padecemos en razón de que hemos venido llevando adelante una serie de acuerdos de complementación económica con distintos países miembros de la ALADI, pero ya hemos llegado al punto neurálgico que afecta a cada uno de los países, y cada vez cuesta más poder avanzar en una negociación con cualquiera de los países miembros de ALADI. En cuanto al Mercosur, bueno, llevamos 30 años de su fundación, un Mercosur que, insisto, nosotros reivindicamos la pertenencia al mismo. Creo que nos ha dado muy buenas satisfacciones, pero hace ya mucho tiempo que venimos insistiendo en materia de inserción internacional, en el cual notamos que hay un debe importante de parte del Mercosur. En ese sentido, nosotros planteamos desde el primer día, esto es cuando tuvimos la fortuna de asumir la presidencia pro tempore del bloque, en el último semestre del año pasado, planteamos lo que dimos en llamar la modernización y el sinceramiento del bloque, porque entendemos que necesitaba y sigue necesitando un gran ayornamiento intra-Mercosur, como necesita de una nueva inserción internacional. En materia intra-Mercosur, todos conocemos las distintas dificultades que padece el bloque, ni que hablar las licencias no automáticas de importación, las trabas no arancelarias, en fin, muchos aspectos que definitivamente no contribuyen a lo que en su momento fue la gran apuesta del Uruguay. Todos recordemos que cuando ingresamos en el Mercosur,
lo hicimos planteándonos dos elementos fundamentales. La posibilidad para Uruguay pasar de un mercado de 3,5 millones de habitantes a un mercado de, en ese entonces, 200 y pocos millones, hoy en día casi 300, y en materia de inserción internacional, la posibilidad de presentarnos ante el mundo bajo la marca Mercosur. Bueno, en cuanto al mercado de 300 millones de habitantes, lo cierto es que, como dije hace unos instantes, padecemos definitivamente infinidad de trabas no arancelarias que nos impiden acceder como desearíamos luego de 30 años de incursionar en el bloque regional. Se habla también en ese sentido, y ahora ha estado en boga en los últimos tiempos, de la unión aduanera, el arancel externo común. Y creo que no le escapa a nadie el doble cobro del arancel externo común, que precisamente va a contrapelo de lo que podría ser precisamente una sana unión aduanera. En materia en definitiva, de Mercosur, algo que queremos recalcar y es importante, porque fue parte de la construcción que nos dimos en las discusiones que llevamos adelante en ocasión de la presidencia pro tempore Uruguay, cuando, insisto, bajo el paraguas de la modernización y el sinceramiento, planteamos una mejora en la inserción internacional. Lo hicimos a partir de reconocer que lejos estamos de la utopía que algún día se persiguió de conformar un mercado común, lejos estamos aún de una unión aduanera, insisto, recién hice mención al doble cobro del arancel externo común, y además de las distintas trabas. Así que en esa medida lo que debemos reconocernos, y es el planteo que hizo Uruguay, es que somos, en el mejor de los casos, una zona de libre comercio imperfecta. A partir de esa construcción fuimos avanzando con nuestros socios. En todo momento la palabra que mantuvimos arriba de la mesa fue la necesidad de la mayor transparencia con nuestros socios en cada camino que fuéramos incursionando. Desde el primer día hicimos conocer las inquietudes de Uruguay en la materia, planteamos la modernización y el sinceramiento, no tuvimos eco en materia de intramercosur, de poder avanzar en los temas reales de discusión. Seguimos sobrevolándolos, pero no terminamos de encarar el poder eliminar las distintas excepciones, las distintas trabas y demás, lamentablemente. Y en materia de inserción internacional, desde el primer día hicimos conocer la inquietud de Uruguay, la necesidad de Uruguay, por imperio de las inquietudes del propio presidente de la República, que lo planteó durante toda la campaña electoral, y además algo que ha hecho propio la coalición de gobierno, insisto. Así que en ese sentido lo planteamos del primer día, tuvimos infinidad de reuniones, algunas de forma presencial, algunas me tocó la suerte de acompañar al señor presidente de la República en sus encuentros con sus pares del bloque. En otras ocasiones me tocó viajar a mí para tener reuniones con mis pares, y tuvimos infinidad de conversaciones telefónicas, infinidad de Zooms, algo que se ha popularizado hoy en día, y definitivamente en todo momento fuimos planteando las distintas inquietudes y solicitando que se considerara el poder darnos una nueva y mejor inserción internacional. No tuvimos un gran eco de parte de Brasil nos acompañó desde el primer momento, incluso intercambiamos hasta países con Brasil que nos podían ser de interés en esa mejora en materia de inserción internacional. Hablamos de las distintas herramientas que nos podíamos dar a propósito de esa inserción. Con Paraguay tuvimos una acogida correcta, las realidades que vive Paraguay son otras en materia de Mercosur, y con Argentina debo confesar que más allá de lo que diga la prensa, lo que transita en la prensa, lo cierto es que nos hemos dado muy buenas reuniones, no hemos podido acordar, es cierto, pero realmente han sido reuniones muy francas, muy transparentes, insisto, en el cual Argentina reconoce la particular situación de Uruguay, un país que necesita una mejor inserción internacional. Lo reconocen y en ese sentido simplemente seguimos conversando para lograr la comprensión que además nos la han trasladado así. Así que creo que estamos muy bien aspectados en ese sentido. En cuanto a la inserción internacional, yo decía que algo que es importante es que nosotros en su momento, cuando nos planteamos y fundamos el Mercosur, hablamos, insisto, de acceder a un mercado de 300 millones de habitantes, pero en materia de inserción internacional, presentarnos ante el mundo bajo la grifa Mercosur. Y ese Mercosur con el que nos presentamos ante el mundo ha logrado iniciar muchas negociaciones.
la propia negociación con la Unión Europea, que lleva 20 años y todavía no hemos logrado cerrar un acuerdo. Las negociaciones con el EFTA, con Israel, con Corea, con Canadá, con Líbano, en las distintas modalidades que nos podemos dar. Llámese una negociación en conjunto, llámese una negociación bilateral, llámese en distintos ritmos, pero definitivamente el Mercosur ha demostrado una gran incapacidad para poder concretar y presentar las realizaciones de uno u otro acuerdo. Y les recuerdo algo, en estos últimos 11 años el Mercosur no ha logrado firmar un solo acuerdo en materia de inserción internacional. Mientras tanto, están registrados en estos últimos 10 años exactamente 172 acuerdos comerciales que involucran a muchos países y muchos bloques. El Mercosur no ha logrado firmar ni tan solo uno de ellos. Entonces, en ese sentido, y a propósito de transparencia con que nos hemos conducido, este nuevo relacionamiento exterior que pretendemos en materia comercial, es que planteamos lo que en su momento fue objeto de discusión, que trascendió en la prensa y demás, a propósito del Consejo del Mercado Común en el mes de julio, que culminó con el encuentro de los presidentes, en donde Uruguay fijó y trasladó a los socios, previamente lo habíamos conversado, les habíamos hecho saber que así íbamos a proceder, y presentamos en sociedad la decisión de Uruguay de avanzar en materia de inserción internacional en forma individual, reivindicando, reitero, nuestra condición y nuestra membresía en el Mercosur, pero entonces sí permitiéndonos negociar, avanzar, culminar las negociaciones y por lo pronto y seguro poner en ejecución lo acordado. Y eso no va en desmedro del Mercosur. Estamos convencidos que toda vez que le vaya bien a un país del Mercosur va a ser en beneficio de los otros. Y además, en todo caso, y esto nos lo hemos comprometido con nuestros socios, es mantenerlos permanentemente informados, es lo que nos han reclamado, tanto el canciller argentino como el canciller brasilero y el canciller paraguayo, de mantenerlos en permanente contacto e información de lo que venimos avanzando en esas negociaciones. Porque no descartamos, y además sería el anhelo de Uruguay, que en algún momento de los distintos procesos que nos estamos dando se puedan sumar el resto de los socios del Mercosur. Y finalmente ahí llegamos sí entonces a lo que ha ganado la opinión pública en los últimos tiempos, sobre todo a partir del anuncio del señor presidente, que es el eventual acuerdo en materia de comercio exterior con respecto a China. Nosotros, en paralelo a las negociaciones, a las conversaciones que veníamos manteniendo respecto a la decisión de Uruguay, ya habíamos comenzado diálogos con algunos países para auscultar las posibilidades que nos brindaban esos países en la eventualidad que nosotros siguiéramos avanzando. Y en ese sentido, uno de los países con los cuales hemos estado conversando hace ya un tiempo largo es China, como hicimos con muchos otros países, todos los países, diría, más importantes. Con algunos hemos intercambiado borradores, incluso de términos de referencia. Así que en ese sentido auguramos ya no solo un muy buen acuerdo con China, sino muy buenos acuerdos con otros tantos países que definitivamente ya hemos empezado las conversaciones. Respecto a China, el día lunes, como bien hizo conocer el señor presidente, China nos respondió oficialmente y formalmente, nos manifestó el interés de comenzar en forma conjunta, es un elemento importante, porque se ha dicho que Uruguay ya en algún momento presentó términos de referencia, bueno, en este caso, y que no obtuvo respuesta. En este caso, China nos acerca una propuesta, nosotros hicimos una primera aproximación, China ya nos presentó una propuesta de términos de referencia, los estamos trabajando, estamos interactuando con China, porque el elemento trascendente es la interacción, el construir juntos esos términos de referencia en este estudio de factibilidad en el cual estamos discurriendo, y que China nos plantea la intención, la inquietud, algo que nosotros por supuesto compartimos, de poder culminarlos en este año, o sea, antes de fin de año. Paso previo a la segunda etapa, que en la medida que ese estudio de factibilidad coincida con lo que todos imaginamos que va a ser el potencial que tiene un eventual acuerdo, bueno, inmediatamente después China nos ha hecho saber la disposición de avanzar en un acuerdo de libre comercio. Creo que es un elemento fundamental en lo que hace la política exterior del Uruguay, y
creo que algo que va a ser muy beneficioso para muchos. Apuntaba Juan que también podría haber en el camino algún sector que se podría haber afectado. Todo eso está en la consideración nuestra, lo hemos venido conversando con la ministra de Economía, con quien hemos venido trabajando en esta temática desde el primer día. Hemos conformado espléndidos equipos de trabajo. La Cancillería tiene un muy buen grupo negociador que además ha participado en muchas negociaciones, le ha tocado conducir muchas negociaciones, tanto las propias con la Unión Europea, como con el EFTA, como con México, y siempre hemos estado acompañados del Ministerio de Economía y de otros tantos ministerios tan importantes, porque en definitiva, cuando hablamos de un acuerdo de libre comercio, esto es pensando en la gente, en el pueblo, que es en definitiva aquello que nos desvela todos los días, que es asegurar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida para todos los uruguayos. Así que en esa medida, insisto, hemos conformado muy buenos equipos de trabajo. Vamos a sumar ahora sí, a partir de la respuesta de China, vamos a sumar muchos otros ministerios que nos van a estar acompañando a la ministra de Economía y a mí. Y a su vez, por supuesto, las distintas cámaras, los propios trabajadores. Así que creemos que tenemos un arduo trabajo por delante, pero sin ninguna duda que auguramos un futuro venturoso para Uruguay. Y reitero, no solo con China, sino que ya hay otros países que nos han manifestado su interés, así que en breve quizás podamos hacer hasta algún otro anuncio. Pero hoy estamos concentrados en China y sin ninguna duda creo que va a ser para el beneficio de todos. Los mantendremos permanentemente informados, el señor presidente ya lo hizo el otro día, pero además, particularmente, reitero, seguimos reivindicándonos como miembros del Mercosur, seguimos reivindicando nuestra pertenencia al Mercosur y además hemos asumido el compromiso de mantener informado a las autoridades de los otros 3 países socios del bloque, de forma tal de que ir avanzando todos juntos. Pero insisto, bajo la modalidad de la negociación individual. Un poco esa es la síntesis de lo que hemos venido transcurriendo en estos tiempos. Una vez más, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias una vez más.